Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de La Palabra de Dios Dice en YouTube. Hoy en este día, después de varias semanas, pues volvemos de nuevo con los directos y vamos a continuar con aquel tema que habíamos dejado un poquito aparcado, que es Israel, Palestina, sionismo y evangélicos, ¿vale? Que también te lo he colocado como es Israel el reloj profético de la profecía, ¿vale? Así que vamos a ir en este caso, a desarrollar el tema. Pero antes haremos una pequeña oración. Vamos a mover un poquito por aquí, así. Vale, vamos a orar. Querido Dios, gracias por este tiempo que nos das. Te rogamos por todos aquellos que nos van a ver y te pedimos también por nosotros para poder explicar tu palabra y que ellos también lo puedan entender. Gracias, Señor, por cada cosa que tenemos y tu bendición. Te lo pedimos todo esto para poder entender el tema en el nombre de Jesús. Amén. Vale, mis amigos. Hoy este día voy a compartir con ustedes otra vez la presentación. La tengo por aquí. ¿Dónde estás, hija mía? Creo que es este. Aquí va. Vamos a ir con la segunda parte, porque la primera ya hemos visto un poquito, habíamos reaccionado a algunas cosas que les había contado, porque lo que queremos hacer con esto es compartir con ustedes que la enseñanza del rapto secreto no es una enseñanza bíblica, ¿vale? Aunque está muy difundido en el mundo cristiano, no es una enseñanza que sea adecuada, ¿sí? Porque es antibíblica, no va acorde a la escritura. Y más que nada porque choca con la segunda venida de Jesús. Y si tú investigas, no en mi caso yo, si tú investigas, cuando vas a buscar cuál fue el espíritu de la reforma, ¿sí? El espíritu de reforma, vas a encontrar que Lutero, como otros reformadores, tenían un mensaje muy claro, que era la justificación por la fe, es decir, que tú te salvas por creer en Jesús, por la fe, sin la acción de las obras, aunque las obras hay que hacerlas, pero ya no cuentan como salvación, sino cuentan como el fruto de tu relación con Cristo. Entonces, porque como dice Santiago, que la fe, si no hay obras, es muerta. Entonces, no, yo puedo aceptar a Jesús, pero luego eso tiene que verse en mi vida, es decir, las obras. Pero yo no me salvo por las obras, pero tengo que hacerlas. Y me salvo por la fe, y no por las obras. Por eso ese juego de palabras es el que utiliza la Escritura para decirnos, mira, eres salvo por la fe. Vale, entonces, este era el mensaje que revolucionó el mundo, sobre todo de Europa, en la Edad Media, cuando vinieron los reformadores. Y el segundo mensaje que trajeron los reformadores es que el anticristo es el Papa. Ese mensaje, que fue muy directo, muy explícito, trajo consigo, en este caso, la reacción del catolicismo, del papado, con el movimiento que se llama la contrarreforma. La palabra está muy clara, ¿no? Contra la reforma. Se llama la contrarreforma. Vale. Esta palabra y este movimiento, pues, ha hecho que otra vez los creyentes vuelvan a Roma, ¿sí? Porque de alguna forma la mayoría de los cristianos, de alguna forma, siguen siendo medios católicos. ¿Por qué? Porque guardan un día que es el domingo, a la cual hay un montón de excusas, igual que la Iglesia Católica, que comparten ellos. Y la otra es que la Iglesia Católica, a través de su brazo armado, que se llama los jesuitas, infiltró esta idea para hacer volverlos de nuevo a Roma. Es por eso que en el mundo cristiano evangélico jamás vas a escuchar, salvo honrosas excepciones, que hay algunos pastores que ya han entendido esta idea, ¿sí? Siguiendo la pauta de la reforma. La mayoría, para ellos, el anticristo es alguien que tiene que venir en el futuro, y todos los ojos de las personas del mundo cristiano están en Israel o Palestina. ¿Vale? Con lo cual, no tenía nada que ver eso con la reforma. Entonces, cuando tú investigas por la historia, te darás cuenta de que nuestros padres de la reforma nunca predicaban esto. Así que yo te invito, haz la investigación. No tienes por qué creerme. Investígalo. Sí, sobre todo si tú eres de Sudamérica, nosotros, el mismo catolicismo dejó un sistema donde nosotros no cuestionamos las cosas.
el espíritu crítico es algo que aparece mucho en Europa. La gente, dado por la Ilustración y el Renacimiento, es muy crítica y tiene un espíritu crítico, pero en Sudamérica, en este caso por la falta de oportunidades, por la falta de formación y por otras historias, a veces aceptamos lo que se nos dice y agachamos la cabeza y decimos, oh, sí, así será, pero nunca nos cuestionamos por qué es así. Vale. Ahora sí, vamos a avanzar con, en este caso, la presentación. Cuando apuntamos al tema del conflicto político entre Israel y Palestina, podemos hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿el conflicto tiene un fondo espiritual o simplemente es una disputa entre un país, Israel y Palestina? La primera. La segunda, ¿qué base bíblica tenemos para pensar que Israel, a día de hoy, es la nación escogida por Dios hoy en día? Son dos preguntas muy interesantes, porque cuando entendemos eso, pues eso va a dar pauta para que yo tenga un tipo de interpretación o no. La siguiente, ¿es Israel el centro de la profecía? Y la siguiente, ¿qué interpretación hace que los protestantes evangélicos apoyen a Israel? ¿Sabéis? Cuando tú vas al panorama político, para mucha gente de izquierda, ¿sí? Los que son contra la familia, son a favor de la ideología de género y el movimiento LGTB+, ¿vale? Para ellos, en sus cabezas, hay una incoherencia en el mundo evangélico protestante. ¿Por qué? Porque no entienden cómo, sabiendo lo que hace Israel y de qué forma está intentando quedarse con la parte que quiere que sea suya, Palestina, no entiende de que se haga una guerra de lanzar misiles, de matar personas. Bueno, dirá, pues bueno, está respondiendo, pero ellos no entienden, ¿sí? No les cabe en su cabeza cómo cristianos apoyan algo que no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? De hecho, hay varios políticos, por ejemplo en España, que hacen reflexiones políticas de este sionismo pro-Israel. ¿Vale? Y eso lo echa en consideración gente de izquierda. Mire, por ejemplo, el protestante digital, lo dice de la siguiente forma, a ver si se va esto. Ahí sí. Dice así, hemos preguntado, ¿el conflicto tiene un fondo espiritual o solamente es político? Pero miren, por ejemplo, protestante digital dice así, protestante, dice así, terminan de tejer el gran velo del tercer templo de Jerusalén. Dice, mujeres judías tejen el velo que separa el lugar santo del Santísimo, una cortina de 20 metros de alto, 10 de ancho y 10 centímetros de grosor. Los judíos construyen todos los elementos para el culto del tercer templo. Ah, amigo, entonces significa que no simplemente es una guerra política, o sea, que detrás hay un fondo espiritual, o sea, que esa guerra no simplemente es tener el territorio de ahí, sino que después de ganar esa batalla, lo que quiere, en este caso el Estado de Israel, es establecer ahí su templo, por eso hablan del tercer templo, y es aquí donde conecta, o sea, eso es lo que hace Israel a través de esa guerra, que es absurda, porque nosotros no podemos apoyar como cristianos a esas guerras absurdas, venga de quien venga. Entonces encontramos a Israel desde ese lugar, porque casualmente detrás de del muro de las lamentaciones está el domo, en este caso del mundo islámico, entonces quiere que eso se quite y se construye ahí el tercer templo. ¿Vale? Y es aquí donde aparecen los cristianos evangélicos diciendo, sí, sí, tiene que cumplirse eso, porque si viene, la iglesia será raptada y aparecerá el anticristo. Entonces, por eso vemos que no simplemente es un conflicto meramente político y bélico, sino que dado que se ha introducido una idea que no es correcta, que no tiene nada que ver con la de los reformadores, encontramos que estamos apoyando una guerra absurda. Miren otra. La Croix dice en español, en Jerusalén dice, la vaquilla roja preocupa a los líderes religiosos y políticos. Entonces volvemos a encontramos aquí
¿Un qué? Un fondo político. Y la imagen, obviamente, encontramos ahí el lugar donde está, en este caso, ese templo islámico. Ese es el lugar que, en este caso, Israel desea quitar para colocar ahí el tercer templo. Esta es una prensa española, ¿sí? Onda Cero. Bueno, sí, un blog de noticias, podemos decir también. Es una radio también aquí en España. Dice así, la llegada del tercer templo de Jerusalén. Dice así, Miguel Pedrero es el cuarto elemento y hace eco de las profecías que indican la llegada de un tercer templo de Jerusalén y todo lo que conlleva desde el punto de vista religioso y geopolítico. Entonces aquí encontramos todo eso, que no simplemente es un tema político, sino que hay un fondo espiritual. News, me parece que este es de la BBC, le he cortado. Dice, la mayoría de los evangélicos en América Latina están a favor de Israel. Por eso es lo que te digo al comienzo. ¿Sí? Gracias, AC. Vale, entonces en este caso nosotros lo observamos que el mundo evangélico apoya algo que no está correcto. Y vamos a ver, te voy a dar más pautas para que tú lo puedas observar. Dice así, ¿qué base bíblica tenemos para pensar de que hoy es en este caso, hoy Israel es la nación escogida por Dios? Vale. Miren, por ejemplo, este texto que aparece en Mateo 23, 37, 39. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Añade Jesús. He aquí, dice, después de aquello, que vosotros, dado que no queréis aceptar lo que, en este caso, el mensaje de salvación, dice, he aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús te dice claramente, el pueblo de Israel, en este caso, fue hecho a un lado o desechado, y lo siguiente que va a surgir después de que Jesús muera y vaya al cielo, resucite y vaya al cielo, es la iglesia. Y la iglesia la conforman no un lugar concreto, sino que ahora el pueblo de Dios está repartido por todo el mundo, porque todo aquel que crea en Jesús y lo ame, ¿sí? Ese forma parte del pueblo de Dios. Y obviamente, no solo que lo ame, sino que también guarde sus mandamientos. Entonces, todo eso forma parte del pueblo de Dios. Así que el antiguo pueblo de Dios, pues ya dejó de ser. O sea, ese lugar que nosotros conocemos como Israel o Jerusalén, pues en las palabras de Jesús dijo así, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Ese lugar dejó de ser un lugar espiritual como antes se lo conocía. Pero no solo simplemente veamos eso. ¿Qué base bíblica tenemos para pensar que Israel es la nación escogida por Dios hoy en día? Mire, por ejemplo, a ver si se va ahí. Mira, vamos a quitar, aquí ha habido un detalle. Vamos a hacerlo para atrás, darme un segundito. Son cosas del directo. A ver, ya lo quité de ahí. Vale. Le voy a poner... ahora sí. Ya conseguí dejarme un please. Vale, voy a abrir de nuevo porque ahí me faltó una animación más. Es por eso que eso no funcionaba todo lo bien que yo quisiera. Compartir. Ahora sí. Vamos hacia atrás. Vale. Pues esta nación, según lo que nos dicen las palabras de Jesús, ya no lo es, porque dijo Jesús claramente, tu casa es dejada desierta. La segunda. Por ejemplo, miremos esto. A ver, ¿ese pueblo está siendo acorde a las creencias que Dios le dejó? No hablamos de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas son del Antiguo Testamento. Nos vamos a dar cuenta que no, porque dice así. Una multitud sale a las calles de Tel Aviv para celebrar el desfile del orgullo LGTB. Me pregunto, con esas prácticas dentro de ese lugar donde algún día habrá caminado Jesús,
en ese lugar donde se levantaron muchas cosas y fueron importantes. ¿Esa nación puede ser una nación escogida por Dios cuando hace estas prácticas? Pregúntate. No puede ser. O sea, es ilógico. ¿Sí? Es ilógico. Entonces no puede ser que digamos hasta el día de hoy, no, sí, Israel es el pueblo escogido por Dios. Y yo a veces hablo con gente que es evangélica, le digo, pero oye, hay esto. Y dice, sí, sí, pero dice la Biblia que es escogida por Dios. Pero a ver, tienes que razonar, y ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque primero rechazó a Jesús y ahora sus obras en ese lugar pues son abominables, como diría mismo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir que esa nación sigue siendo la nación escogida por Dios. Otra, hablamos como nación, no hablamos de las personas. Todo aquel que acepta a Jesús se puede salvar, pero como la nación, ese concepto de un país que es especial, como dice el Antiguo Testamento, que Dios lo escogió. Ese concepto desapareció. Otra, Israel relaja las condiciones para que las mujeres puedan abortar. Si es ese lugar, si ese país es el pueblo escogido por Dios, ¿tú crees que esas prácticas deberían practicarse así? O sea, no. O sea, algo encontramos que hay incongruencia en eso. Mira, por ejemplo, otros textos que hablan sobre esto. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque se son una generación perversa, hijos e hijas infieles. Eso aparece en Deuteronomio 32:20. O en Isaías 65:2, dice el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos y en pos de sus propios pensamientos. Y eso es lo que vemos ahí. Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo al que no era pueblo y a la no amada, amada. ¿Y quién es ese pueblo que no era pueblo? Pues recordemos que después de que Jesús viene, se predica en este caso al pueblo de Israel, lo siguiente que sucede es que se lleva el mensaje a los gentiles. Y ahora todo el mundo, ¿sí? Sin necesidad de nacer en la tierra donde nos estamos hablando, en este caso por el tema, cualquiera, si nació en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, en cualquier parte, en África, en Europa, en Australia, cualquiera que acepta a Jesús se convierte en el linaje de Abraham por la fe. Vamos a lo siguiente. Apocalipsis dice, entonces, ¿cómo reconocemos? Vamos aquí. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Una pequeña recapitulación. Si vemos que por obras ese pueblo no puede ser, porque Jesús dice, vuestra casa os he dejado desierta, y por las obras que vemos en ese lugar, digamos que son obras que no son acordes al conocimiento que tienen, solo por esos dos detalles ya podemos pensar que ese dejó de ser un lugar especial y que esa nación ya no es el pueblo de Dios. Vale, solo por esas partes de forma objetiva. Bueno, si le preguntáramos a Apocalipsis, oye, ¿y quién es ahora el pueblo de Dios? Apocalipsis 12:17, no da respuesta. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia o su pueblo, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, es decir, los que pertenecen a esa mujer, ¿no? ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, que aquellos que guardar es hacer los tuyos. Y aparte tienen el testimonio de Jesús. Es decir, esa fe. El 19:10 dice, y yo me postré, un ángel, en este caso Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, porque estaba delante de un ángel. Vale, y él me dijo, porque, a ver, la escena es la siguiente, se le aparece a Juan un ángel, él lo que hace es postrarse para adorar, ¿y qué le dijo el ángel? Y él me dijo, mira, no lo hagas, eso le dice el ángel, yo soy consiervo tuyo, soy uno igual que tú, y tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, que aquí encontramos que ¿quién es el pueblo de Dios? Aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que aman a Jesús y tienen su testimonio
y tienen un espíritu de profecía. ¿Sí? Entonces, ese es el pueblo de Dios. Y con esa descripción, este pueblo que estamos hablando en nuestro diálogo no lo es, no cuadra. La siguiente, para que entiendas de que a veces apoyamos cosas que no son muy correctas bíblicamente. ¿Es Israel el centro de las profecías? Mira cómo dice, por ejemplo, esto es Solidaria TV, también es una ONG muy solidaria, su trabajo misionero es perfecto, no es nada cuestionable. Ahora cuestionemos sus doctrinas, es otra historia. Dice así en su página: Jerusalén, centro de conflicto y profecía. ¿Sí? Y nos dice las profecías sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque se apoya ahí lo mismo. Por ejemplo, dice: Jerusalén sufre violencia continua y vive bajo la amenaza de una guerra abierta, que a veces también la provoca. Israel y Jerusalén han sido el punto de mira de todas las civilizaciones de la tierra a lo largo de la historia. Vale, pero eso no justifica lo que está pasando. Millones de musulmanes se oponen al dominio de Israel sobre Jerusalén. El presidente iraní expresó su apoyo a los esfuerzos de un grupo por quitarle a Israel el control sobre Jerusalén. El Vaticano se opuso a la declaración de Israel de que Jerusalén era la capital indivisible y eterna. Sí, Jerusalén ha estado bajo la administración de Israel desde 1967, pero las tensiones en la ciudad continúan. Nos dice: Jerusalén tiene una población de alrededor de 700.000 a 1 millón de habitantes, con un 32% de musulmanes árabes y un 65% de población judía. La pregunta es si Israel y los estados árabes pueden encontrar la paz si Jerusalén sigue siendo un foco de conflicto. Entonces pregunta: ¿Jerusalén es un centro de conflicto y de profecía? Sí, desde esa óptica que se ve, pareciera que sí, pero no lo es. Miremos otra, dice: Israel, el reloj profético de Dios. Y añade: Cristo viene pronto. Si amamos el escenario, está listo, dice. Y nosotros debemos estar listos esperando al Señor. Cuando dice esperando al Señor, no se refiere a la segunda venida, se refiere al rapto, ¿eh? Pero mire lo que dice la Biblia, ¿vale? Puede que dice, bueno, dado que Israel esto o aquello, por eso es el centro. Pero el centro de la profecía nunca ha sido Israel. Segunda de Corintios 1, 19 al 21 dice lo siguiente: Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, mira por dónde empieza la frase: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, que es Jesús. Porque dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Quién es el sí? Jesucristo. Y en el amén. ¿Quién es el amén? Jesús. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Es decir, que el centro de la Biblia, el centro de la profecía, siempre va a ser Jesús. Por eso es que cuando tú vas a las 70 semanas, el centro no es Israel. El centro de la profecía ahí es la muerte de Jesús. Pero ¿de dónde salió esa interpretación donde pone al centro en otro lugar? O el anticristo. Pues cuando vas a la historia y miras la contrarreforma, cuál fue su trabajo, pues lo que hemos visto es, y si vas a videos de Alberto Rivera, el ex jesuita, él va a explicar de cómo él se infiltró en las iglesias con el objetivo de que todas las iglesias vuelvan, uno, caigan, o dos, vuelvan a Roma. Por eso que cuando hay ecumenismo, el mundo no se da cuenta de que está sentado contra el enemigo. Y no lo digo si usted es católico, no, yo me refiero a su institución, porque su institución tiene un bagaje muy oscuro y sigue siendo hasta el día de hoy la misma historia, porque Roma nunca ha cambiado. En cuanto tenga la oportunidad, querrá el dominio, y el dominio total y global. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que el centro, el camino, la verdad y la vida siempre ha sido Jesús.
Ahora vamos a hacer una última interpretación. ¿Qué interpretación hace que los protestantes evangélicos apoyen a Israel? Aquí va el detalle. Las 2300 tardes y mañanas que aparece una parte en Daniel 8:14 y luego su desarrollo en el capítulo 9 de Daniel, ¿vale? Cuando vamos a poner aquí el puntero, vamos a ver si me da tiempo a explicar esto. Dice así, esto vas a encontrar en Daniel 8:14, esta línea que te estoy hablando, que dice así, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿vale? Ahora encontramos lo siguiente. Para que esto suceda, primero tuvo que suceder, porque dice Jeremías, que después de que el pueblo fuera a Babilonia, solo iba a estar cautivo 70 años. Y sucedió así. Fueron cautivos 70 años y luego se reconstruye, en este caso, el templo de Israel, ¿sí? El segundo templo se reconstruye y hasta que se da la orden para que eso vaya hacia adelante, que es con Artajerjes, desde ese momento va a correr 2300 tardes y mañanas, que eso se traduce en 2300 años. Durante de esa línea del tiempo van a suceder cosas que, por ejemplo, como es la destrucción de Jerusalén, como aparece en Mateo 24:2, y también va a aparecer que más adelante aparece, en este caso, la iglesia, que la conocemos hoy como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que la misma Biblia explica que cuando empiece hasta que agarre su apogeo y poder, durará ese tiempo de dominio, durará 1200 días o 3 tiempos y medio. Puedes leerlo eso en Daniel 7:25. ¿Vale? Entonces, ¿qué observas ahí? Que toda la profecía es de forma lineal, no tiene un parón, camina hacia adelante. ¿Vale? Cuando vas al libro de Daniel, por ejemplo, el Daniel capítulo 2, ¿qué encuentras? Encuentras, a ver, déjame ver dónde está el puntero. ¿Dónde estás? Creo que está por acá. Es que lo he perdido. Aquí te encontré. Encuentras que, por ejemplo, tenemos un primer reino, un segundo reino, un tercer reino, un cuarto reino y luego vienen los pies. Vale. El primer reino, como pone aquí, surge Babilonia. Ese fue el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. El segundo es Medo-Persia. El tercero es Grecia. El cuarto es Roma. Aquí encontramos a la N de Nabucodonosor. Y en el tiempo del Imperio Romano va a surgir la J, que es Jesucristo. Y luego encontramos que Roma se divide en 10 naciones, por eso aparecen 10 dedos. Pero luego, en la misma Daniel dice que va a haber una unión entre la parte, que era la parte política o estatal, que son los metales, con el barro. ¿Y qué es el barro? Si tú buscas el libro de Jeremías 18, vas a ver que el barro cocido de alfarero, un término que utiliza Daniel 2, es la iglesia. Entonces, decir que el último imperio que aparecerá previo a una roca que tiene que bajar, que lo vamos a pintar aquí, con dirección. Vamos a zafar un poquito porque aquí hay muchas líneas. Y esto como que no queda muy bien. Ya está. Ok. Entonces, esta roca que viene dirección a los pies, es decir, que el último imperio que gobernará antes de que aparezca Jesús será la roca. Y cuando destruya todo eso, dice que se formará una montaña. Y esa montaña es el reino de Dios. Vale, ¿y qué tiene que ver eso? Pues si tú observas, la profecía nunca paró. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el imperio que viene unido del Estado con la iglesia, la segunda venida y la montaña, donde está el rapto. ¿Comprendes? No hay pausas en la profecía. Pero cuando tú vas a la interpretación evangélica nueva, hay una pausa.
Aquí nunca hay pausa. ¿Has visto la otra anterior? No hay pausa. Todo camina en la historia. Está caminando en la historia. ¿Sí? Es decir, de hecho, esta línea de tiempo va paralela a la que estamos viendo, a esta. El tiempo nunca para, porque Dios es un Dios que trabaja en el tiempo. Es decir, esto se llama una interpretación historicista. Vamos acorde a la historia. Pero cuando vamos a la reinterpretación de las 70 semanas, ¿sí? Mira cómo aparece. Esta es una interpretación que tú puedes encontrar en cualquier, en este caso, Biblia que tiene sus comentarios, las 70 semanas, ¿vale? Si la profecía en el resto de los lugares es de forma lineal y no tiene pausas, tú vas a encontrar que aquí te habla, por ejemplo, de está bien correcto. 457 empezó la historia. Entonces, empiezan a contar, vienen las 70 semanas, sí, ok. Luego primero vienen 7 años, que son los 49 años. 7 semanas, que son 49 años. Luego viene 62 semanas, que son 483. ¿Qué pasa en esos primeros 7 años? Esdras comienza a reedificar Jerusalén. Sí, luego es el tiempo en este caso, dice aquí, el tiempo de Malaquías, el último profeta. Vale. Luego llegamos aquí al año 26-27, ¿sí? 26-27 porque no contábamos el año cero, porque recuerda que venimos 457, 406, 200 antes de Cristo, el AC. 457 AC, 406 AC, 400 AC, 300 AC, 200 AC, y vamos acercándonos. 200 AC, 50 AC, 10 AC, 2 AC, 1 AC, y saltamos del 1, porque tiene que venir el 0, 1 al 1 después. 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, 3 después de Cristo, y ahí vivimos en el 2025 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, en ese año, en el año 26, pues Jesús comienza su ministerio, es decir, que el año 26, es decir, el año 27, Jesús es bautizado. Por eso aparece aquí. Ahora, la última semana, entonces, tiene que ver con el mismo. Aquí es bautizado. Aquí. Pero luego, es aquí donde entra la interpretación incorrecta, dice. Luego viene, se saltó porque faltaba una semana, porque son 70 semanas. 70 semanas. Entonces tenemos 7 más 62, 69. Aquí viene una semana, que es la continuación. Pero de repente dice, hacemos una pausa, presente periodo de la iglesia, y en el futuro, vaya a saber cuándo, la última semana. Pero si tú has visto la secuencia de la profecía, es lineal, va uno detrás de otro. Es decir que si aquí se acabó la primera 69 semanas, es decir que deberíamos continuar con la semana 70. Y la semana última es la semana donde muere Jesús. Entonces, es aquí donde surgió esta idea y la que está repartida en las iglesias cristianas, donde, claro, tiene que ver esto con aquí es donde aparece el rapto de la iglesia, y aquí pues aquí aparece rapto, ¿sí? Por eso es que cada vez que hay un conflicto o hay una guerra aquí, vas a buscar videos por YouTube, no, y ahí está la hemeroteca de líderes prosionistas, líderes cristianos que dicen, este año va a haber el rapto, y algunos son más atrevidos. Hoy en diciembre, en enero, cuando sea. Vale, supone que en febrero ya tenía que haber el rapto, nunca lo pasó. Y así están, rapto cada que hay algún barullo por ahí, rapto. Vale. Pero ¿qué encontramos? Que como no estamos siguiendo, en este caso, es esta reinterpretación no historicista que pone una pausa a la profecía y dice, esto lo vamos a mandar al futuro, es lo que ha originado que las iglesias cristianas crean lo que sucede en Israel. Ahí va el detalle. Pero si usted va al espíritu de reforma, usted va a ver que nunca se interpretó de esa forma. Y lo correcto sería seguir la historia. Entonces, si tú coges el capítulo 9 y sigues la secuencia histórica, vas a ver
que no terminaría esas 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Ay, se me fue para adelante. Aquí. Nunca terminarían, porque supone que la 70 semanas está al final, vaya a saber cuándo. Pero recuerda que la profecía no es de 70 semanas, eran 2300. Las 70 semanas es parte de eso. Entonces, cuando tú coges las 70 semanas de forma lineal y dices, me falta otro tanto, te va a llevar a otro lugar distinto. Y eso te hace entender de distinta forma la profecía. Así que te invito, cógete un papel, hazlo de forma lineal y descubre a dónde te lleva. Y busca en la historia qué sucedió. Aquí tenemos otra que es igual. Cambia. Aquí le acomodaron 445, pero va igual. 7 primeras semanas, luego los 62. Dice aquí, muere Jesús. No es correcto, eso está ahí. Luego viene la vida de la iglesia. Y la última semana, ¿a dónde va? Al futuro. El pacto del anticristo con los judíos. Por eso es que es importantísimo el tema del tercer templo. Por eso es que el mundo cristiano, sus ojos están donde, en Israel. El centro de la profecía, Israel. El reloj profético, Israel. Pero resulta que eso nunca predicaron los protestantes. Eso nunca predicó Lutero. Lutero dijo, justificación por la fe y el anticristo es el Papa. Eso es lo que se predicó. ¿Por qué crees que hubo la contrarreforma? Porque como ellos se vieron retratados, vino la contrarreforma y los aplastó. Y se infiltró. Por eso es que ahora creéis eso. Vale. Algunos cuando les cuento estas cosas dicen, no, eso no es así. Pues investígalo. Ahora ChatGPT tiene toda la información. Pregúntaselo. No simplemente es un buscador. Dile, dame los datos históricos y vas a ver que te va a dar la respuesta. Otro cronograma. Nace Jesús, dice la muerte de Jesús. Luego que viene el arrebatamiento y obviamente viene la aparición del anticristo. ¿Y cuándo aparece? En la última semana, donde tiene que haber 7 años de tribulación. Claro, ¿qué sucede? Dado que la iglesia ya es raptada, la gente piensa que no tiene que prepararse, porque la tribulación nunca le va a tocar. Entonces eso de la marca de la bestia, eso del gobierno del anticristo, no nos va a tocar a nosotros porque nos iremos. Pero cuando vemos Daniel 2, ¿dónde aparece el rapto? No hay. Es decir que tú sí vas a pasar por la tribulación, sí vas a tener que seguramente ver la marca de la bestia, con lo cual, ¿qué te invita? Pues si me va a tocar, tendré que prepararme. Por eso tenemos que prepararnos, porque eso sí te va a llegar, sí o sí. Vale, la siguiente os contaré un poquito del contexto histórico de lo que os decía, en este caso de Lutero, Calvino también, que lo tengo que apuntar. Así que, no sé si tú lo has escuchado alguna vez esto, pero yo te invito a investigar. No tienes por qué creerme. Nuestro canal está dirigido a la enseñanza cristiana para invitarte a que despiertes de ese letargo, compartas con otro tu fe, que des buen testimonio y que te prepares y prepares a otros para la segunda venida. Este es un apartado del discipulado porque hicimos un inciso con referente a la segunda venida y la gente dice, no, es que eso está mal. Pues mírate un poquito eso porque creo que te han enseñado mal. Y lo digo claramente, te han enseñado mal. Revísatelo. ¿Vale? Así que déjanos tus comentarios, tus críticas, tus insultos amables también, te aceptamos. Y Dios mediante nos veremos en otro capítulo, otro día que Dios nos permita y el tiempo también. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Bye, bye.